La historia del manga de Boku no Hero ha terminado, con un final que ha dejado bastantes opiniones divididas entre todo su fandom, y en este video voy a darte mi opinión sobre todo lo que aconteció en la recta final de esta historia. Antes de empezar quiero aclararles algunas cosas. La primera es que si no te has leído el manga de Boku no Hero, en este video habrá mucha cantidad de spoilers. La segunda es que analizaré los capítulos desde el 424 hasta el 430, todo lo que acontece en la recta final del manga, por lo que no haré mucho énfasis en los combates finales del manga. También recordarles que no abundaré en varios aspectos de algunos personajes, ya que eso me lo reservo para cuando le haga un super contexto a esta serie. Y por último, aclararles que esta es únicamente mi opinión, la cual se basará únicamente en los aspectos que yo más he apreciado en esta historia. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. El capítulo 124 nos muestra cómo la sociedad empieza a levantarse luego de la batalla final. En este capítulo se estaría cerrando el arco de personaje de Bakugo, el personaje más polémico de toda esta franquicia. Para muchos, incluyéndome, el personaje de Bakugo debió morir en la guerra. Su desarrollo como personaje ya había llegado a su cúspide en ese momento. Sé que muchas personas cuando mencionan esto es porque precisamente el personaje no les cae bien. No tengo muchos problemas con el final que se le dio en este capítulo, pero siento que esta faceta de Bakugo ya la habíamos visto antes. El personaje cambió a lo largo de toda la obra y creo que se estuvo bastante bien. Ahora, lo realmente importante de este capítulo fue la charla que tuvieron Deku y All Might. Deku siente culpa por no haber logrado salvar a Shigaraki, pero All Might le explica que esto no es verdad, ya que en sus últimos momentos lo que Deku vio no fue a Shigaraki llorando, sino con una sonrisa, lo cual para mí tiene todo el sentido del mundo. Shigaraki es alguien que encontró alegría en la destrucción. Ese niño que lloraba en su interior no se debía al hecho de que no quisiera destruir las cosas, todo lo contrario, él estaba enclaustrado y no tenía la libertad de destruir lo que él quisiera. Si lo pensamos bien, Shigaraki al final no fue reformado. Si bien colaboró en la derrota de All for One, eso fue más que nada porque este lo estaba deteniendo. Shigaraki sí terminó como un buen villano. Lo único malo que le veo es que no terminase siendo el villano final. Así que al final de todo, para mí Deku sí cumplió con la misión de poder salvar a Shigaraki. Y en este capítulo nos confirman que por desgracia Deku ha perdido el One for All y en algún momento dejaría de ser héroe. El capítulo 425 creo que fue el más tranquilo de todos estos. Vimos la graduación de los tres grandes de la UA y el ascenso de la clase 1A a la clase 2A. La despedida de Oyama de la UA creo que fue algo bastante acertado. Sabe que cometió un crimen demasiado dañino para toda la sociedad y tiene que pagar por eso. Una desgracia que esto haya sido opacado por la llegada de Shinzo a la clase 2A, pero al menos este personaje también tuvo un cierre, cumpliendo su sueño de poder llegar al curso de héroes y en algún futuro convertirse en uno también. Pero creo que de todos los capítulos de esta recta final, este fue el que abarcó mucho menos contenido. El capítulo 426 nos muestra el final del arco de la familia Todoroki. Vemos que Dabi, quien para mí es el mejor villano de toda esta serie, logró sobrevivir a la guerra y ahora está en confinamiento. Pero los médicos nos dicen que eventualmente este personaje morirá debido al deterioro en su cuerpo. Por lo tanto, simplemente pueden tenerlo consciente unos minutos al día. Y dichos minutos serán aprovechados por su familia para poder hablar con él. Obviamente, el primero en hablarles es Endeavor, anunciándonos su retiro como héroe debido a que este ya no puede combatir, aunque según él planeaba hacerlo después de la guerra de todos modos. Vemos que el odio de Dabi hacia su padre no ha cambiado en lo absoluto. Esto Endeavor lo sabe perfectamente, y luego de haber visto todas las grabaciones que se hicieron de su hijo en la guerra, él decidió que a partir de ahora vendría todos los días a charlar con él. El deseo de Dabi siempre fue tener el respeto, admiración y atención de su padre. Endeavor sabe que esto no compensaría nada de lo que le hizo, pero al menos quiere darle toda esa atención antes de que termine falleciendo, y su madre y sus hermanos también desean hacer lo mismo. Todo este cúmulo de emociones afecta a Dabi y los médicos deciden que lo mejor sería retirarse por ahora. Pero antes de eso, Shoto le pregunta cuál es su comida favorita, y aunque parece que en algún momento su hermano no va a darle una respuesta, al final sí termina contestándole. Dabi recuerda las palabras que Shoto le dijo durante la guerra, que ya sea que él lo quiera o no, al final todos terminarían mezclándose, y con esto tal vez el corazón de Dabi, o mejor dicho, el corazón de Toya, por fin encuentre un poco de alegría. El final que se le dio a la familia Todoroki me gustó bastante. Endeavor sabe que todos los pecados que cometió son imperdonables. Sus propios hijos jamás dejarán que lo olvide. Él lo acepta y sabe que pasará el resto de su vida pagando por ello. Me encantaría abundar mucho más en todo lo relacionado al personaje de Endeavor, pero eso lo veremos en otra ocasión. Creo que otro personaje que también pienso que debió morir en la guerra es Endeavor, pero creo que pasar el resto de su vida renunciando a su sueño de ser héroe para compensar todos los males que hizo a lo largo de toda su carrera, creo que es un final justo para un personaje como Endeavor. En este capítulo vemos que también Lady Nagan ha decidido no abandonar la prisión por el momento. A pesar de que Hawks le dijo que ya le dieron un indulto, ella aún no confía en la sociedad. Antes de poder salir, ella quiere ver el cambio que Deku hizo en el mundo y en la sociedad en general. Y si me lo preguntan, aunque sea pequeño, para mí Deku sí logró un cambio en la sociedad. El capítulo 427 empieza con una pregunta hacia el público, preguntándoles quién era en realidad Tomura Shigaraki. Las opiniones de todas las personas son variadas, pero en general siempre es la misma respuesta. El odio de la sociedad hacia Tomura Shigaraki y la Liga de Villanos es evidente. Pasamos a otra escena donde vemos que Deku ha decidido hablar con Spinner. Este desea compartirle las últimas palabras de Shigaraki hacia su compañero, diciéndole que incluso en sus últimos momentos Shigaraki siempre deseó destruirlo todo. Esta escena para mí es excelente. No solo vemos el odio y frustración que tiene Spinner hacia Deku debido al hecho de que asesinó a su líder, sino que para Spinner Shigaraki era
aún más que eso. Para él, Shigaraki terminó siendo una figura de admiración, y aunque para el resto de la sociedad Tomura simplemente fuera un asesino, para Spinner él fue su héroe. Deku entiende perfectamente todo lo que Spinner siente. Al estar dentro del corazón de Shigaraki, vio que quienes estaban ahí eran la Liga de Villanos, y que en su corazón él sentía que debía convertirse en el héroe de los villanos. Spinner se tranquiliza y le dice a Deku que nunca lo perdonaría, y que no dejará que la sociedad olvide quién era Tomura, Shigaraki y la Liga de Villanos. Este capítulo también me gustó bastante. Demuestra que al final, aunque Shigaraki para muchos simplemente sea un desquiciado, para aquellas personas que fueron expulsadas y recluidas de la sociedad, él se convirtió en una figura de inspiración. Y creo que el mejor ejemplo para demostrarnos esto era el personaje de Spinner, alguien que fue discriminado desde el principio de su vida por ser un heteromorfo, y que al final terminó encontrando a un héroe, a un líder y a un amigo en la Liga de Villanos. El capítulo 428 se basa principalmente en la clase 2A ayudando en las labores de reconstrucción. Creo que lo más rescatable de esta escena es ver cómo la sociedad poco a poco está dejando de darle todo el trabajo hacia los héroes, entendiendo que aunque los héroes puedan llegar a cometer errores, ellos también tienen que poner de su parte para que todo pueda salir bien. Creo que este es uno de los pequeños cambios que Lady Nagan deseó que Deku implementara en la sociedad. Luego de esto, Deku y Asui notan que Uraraka está un poco extraño, y por la noche vemos que Uraraka siente demasiada culpa por la muerte de Toga. También vemos que le entristece que de todos los villanos, el final de Toga fuera el único que no fuese transmitido. Por lo tanto, el resto del mundo jamás conocerán quién era realmente Himiko Toga. Todo este conjunto de emociones al final terminan quebrando a Uraraka, y el capítulo terminaría con Deku llegando a hablar con él. Capítulo 429. Aquí es donde para muchos empiezan las polémicas. Y aunque no lo crean, mi favorito de todos estos capítulos finales. Este capítulo abarca dos historias: la charla que tienen Deku y Uraraka y la historia de un niño sufriendo. La escena comienza con Uraraka sintiendo culpa por la muerte de Toga. Deku llega al lugar y al ver que Uraraka estaba actuando demasiado extraño, decide confesarle todo lo que siente. A lo largo de todo este tiempo, Deku vio que Uraraka siempre lo apoyaba en todo. Uraraka siempre priorizó a los demás antes que ella, e incluso en sus peores momentos, ella siempre fue quien estuvo a su lado. Para él, Uraraka siempre será su héroe, y ahora él quiere hacer lo mismo por ella. Todo este cúmulo de emociones al final terminan quebrando a Uraraka, lamentando la muerte de Himiko y el no haberla conocido antes para poder evitar todo esto. Ella deseaba que al final Toga comprendiese que sí podía haber gente que pudiera comprenderla, y toda esta escena es acompañada junto a una de las mejores frases, si no la mejor, de todo este manga: cuando los héroes sufren, ¿quién estará ahí para protegerlos? Podría dedicarle un video entero únicamente a esta frase. Por desgracia para muchos, esta escena fue interrumpida por la llegada de la clase A, y aquí es donde empieza la polémica para muchos. Creo que el 99% del fandom esperaba una declaración de amor entre Deku y Uraraka, y debo decirles que para mi buena suerte yo no estoy en ese grupo, porque verán, a mí normalmente no me interesa quién termine con quién al final de una obra, a menos que dicha relación sea el eje central de la historia. A mí en lo personal no me interesa. No dudo que si la escena hubiese continuado, eventualmente sí hubiéramos tenido una confesión de amor, pero el hecho de que no haya sucedido, la verdad a mí no me molesta. La siguiente historia trata de un niño que estaba caminando en un callejón. A lo largo de todo este capítulo vimos pequeñas partes de la historia de este niño, y aquí es donde nos cuentan toda la verdad. Este niño nació con un don que no era parecido al de ninguno de sus familiares, y estos, asustados y temerosos por lo que podría pasar, decidieron encerrar al niño en un sótano. La familia estaba tan desquiciada que cuando el niño lloraba y gritaba decidieron coserle la boca. Todo esto continuó durante mucho tiempo, hasta que al final, con los destrozos de la guerra, su familia terminó huyendo, y debido a la destrucción este logró escapar. El niño estuvo tanto tiempo en confinamiento que incluso a la luz del sol lo lastimaba. Durante todo este tiempo se preguntaba por qué él estaba recluido, y al ver que todas las personas estaban contentas, esto le generó más dudas, y la principal era por qué todas esas personas estaban sonriendo. Esta historia es bastante similar a la de Shigaraki, contemplando un mundo en el que él seguramente no podría encajar. Los pensamientos de Shigaraki y este niño al final convergen en lo mismo: ¿por qué los demás son felices y yo no? Mientras esto ocurría, se nos mostraba una charla entre Hawks y All Might. Esta charla llega a la conclusión de que no debería concentrarse toda la figura del símbolo de la paz en una sola persona, y que al final cada héroe tendría que cumplir con ese rol. Pero esto no solo se aplicaba en el ámbito de los héroes, sino también en el de las personas. Vemos que en ese instante la mano del niño es tomada por la de una señora, y si se lo preguntan, es la misma señora con la que Shigaraki se topó varios años atrás, pero que al tenerle un poco de miedo a la expresión de ese niño decidió abandonarlo y esperar que algún héroe hiciera algo al respecto. Y vimos que esa señora jamás olvidó ese encuentro, preguntándose si realmente ese niño fue ayudado por algún héroe. Hawks al final nos dice que ese día Deku les enseñó algo a todo el mundo, no solo a los héroes, sino también a las personas, y al final tanto a héroes como a personas civiles se les inculcó el deseo de hacer algo por los demás. Y esta señora, a pesar de que aún tiene miedo, decide que esta vez no dejará a un niño abandonado, incluso parafraseando la frase típica de All Might: así que todo estará bien, porque ahora la abuela está aquí. El rostro del niño lo dice todo, era la ayuda que realmente necesitaba. Y miren gente, para mí esto es lo mejor de toda la recta final del manga. Este es uno de los cambios de los que Lady Nagan realmente estaba hablando, porque aquí se evitó lo que pasó con Shigaraki, o en general toda la Liga de Villanos son personas que fueron recluidas y expulsadas de la sociedad, rechazados por sus dones, apariencia o pasado. Incluso si un héroe hubiese llegado a ayudar a estos niños, la cosa tal vez no hubiera terminado igual. Tenían que ser las mismas personas las que les diesen una oportunidad, porque verán, la reinserción de este niño a la sociedad será un proceso realmente difícil, y para este proceso no tenía que ser ayudado por un héroe, los cuales tienen como trabajo
complejo el ayudar a las personas, sino el de una simple persona que a pesar de que tenga miedo, esté dispuesta a ayudar a una persona en problemas. Y este creo que es de los mejores mensajes que te pudo dejar la obra. No es necesario que seas un héroe o una persona extraordinaria para poder ayudar a los demás. Y si esto sigue así, realmente podría llegar a haber un cambio en toda la sociedad. Y la verdad que de todos los capítulos finales de este manga, este ha sido el mejor y de largo. Y concluyendo con este increíble capítulo, pasamos al capítulo final de toda la obra. Capítulo 430, el más polémico de todos. La función de este capítulo era completar el arco argumental de nuestro protagonista. Vemos que en los siguientes años, Deku y sus amigos se esforzaron bastante para poder graduarse de la UA y al final convertirse en héroes. Por desgracia, terminó pasando lo que todos pensaron. Poco a poco, los vestigios del One for All terminaron extinguiéndose. A causa de esto, Deku ya no pudo usar ningún don y por desgracia dejó de ser un héroe. Y ahora se dedica a trabajar como profesor en la UA, que si me lo preguntan, si Deku jamás hubiese tenido algún don, para mí es el trabajo ideal para este personaje. Deku desde que era un niño ha detallado todos los aspectos que conlleva ser un héroe, especialmente en los aspectos técnicos. Deku fácilmente puede observar cualquier don que tenga alguna persona y poderle dar un uso más adecuado. Así que para mí este es el segundo trabajo más adecuado para alguien como Deku. He escuchado a bastante gente estar molesta por el hecho de que ahora Deku se dedique a ser profesor, lo cual no lo entiendo. El hecho de que sea profesor no le dificultaría ser un héroe. Es más, no me sorprendería que después de graduarse Deku instantáneamente intentaría ser profesor. Recordemos que All Might, siendo el símbolo de la paz, también trabajaba como profesor y héroe al mismo tiempo. Así que al menos para mí no tiene nada de malo que Deku sea profesor. Incluso con el final de este capítulo pienso que Deku eventualmente sí continuaría siendo profesor. Vemos que algunos de los niños que Deku conoció cuando estaba estudiando también lograron entrar a la UA. Los más conocidos obviamente son Kota y Eri, pero algo que he visto que no mucha gente está hablando es que el niño, el cual fue ayudado por la ancianita en el capítulo anterior, también logró entrar a la UA, mostrándonos que el valor que tuvo esa ancianita al ayudar a un niño desconocido tuvo su recompensa. El muchacho incluso tiene una leve sonrisa, lo cual puede significar que posiblemente su vida mejoró para bien. Un muy buen detalle que por desgracia fue opacado por las quejas de todo el fandom. Hubo un salto temporal de 8 años y vemos cómo la juventud analiza la idea de convertirse en héroe en esta época. A pesar de que todavía hay mucha gente que desea convertirse en héroe, hay muchos otros que también desean usar sus dones en otros ámbitos, usando sus dones para crear artículos de apoyo, ser doctores o incluso unirse al mundo de la farándula. Esta parte del capítulo se centra en un chico llamado Dai, el cual, a pesar de que tiene la intención de convertirse en héroe, se siente un poco apenado al saber que su don no es bastante fuerte, incluso llegando a pensar que qué importaría si se convirtiese en un héroe. Jamás llegaría a ser alguien importante como Deku o All Might. Tras esto vemos varias narraciones de Deku a lo largo de la historia. Vemos que Soji obtuvo un premio por resolver los problemas que los heteromorfos tenían en las zonas más pequeñas, donde la mayoría de estos eran discriminados por su apariencia, y a pesar de que el problema no se ha solucionado por completo, este continuaría intentándolo, incluso llegando a dedicar su premio a aquellos heteromorfos que se levantaron en contra de la sociedad en la guerra. Incluso varios de sus compañeros, al ver que la tasa de criminalidad ha bajado bastante, se han dedicado a concientizar a la sociedad. Vemos que Uraraka comenzó un proyecto de expansión de asesoramiento sobre los dones, obviamente todo esto inspirado en el caso de Toga, lo cual para mí es algo excelente. Concientizar a las personas de que a pesar de que los dones de algunas personas pueden llegar a ser peligrosos, todo el mundo puede llegar a tener una función en la sociedad. Creo que Soji y Uraraka son los mejores ejemplos de que la sociedad está intentando no crear una nueva liga de villanos. Y ya que hablé del personaje de Uraraka, tengo que hablar de la polémica que se levantó alrededor de este personaje. ¿Recuerdan que hablé que el 99% del fandom de Boku no Hero le hubiese gustado que Deku y Uraraka terminasen siendo pareja? Pues con este capítulo, el 98% de todo el fandom le está echando tierra al personaje de Uraraka. Y aquí voy a ponerme un poco serio con este fandom y decirles que vaya doble caras que son. Les encantaba estos personajes cuando existía la idea de que podían llegar a ser pareja, pero ahora que no lo son, o por lo menos el manga no lo ha corroborado, deciden difamar a los personajes que supuestamente les gustaban. Y yo agradezco no tener como prioridad los shippeos en una historia. Yo, como ya les he dicho varias veces, soy súper mega nuevo en el mundo del anime, así que no sé si este revuelo de que una pareja no haya sido canonizada al final de una obra realmente es tan importante para algunos miembros del fandom. A pesar de que es un personaje ficticio, por lo cual no debería afectarnos mucho sus relaciones, he visto que varias personas que en algún momento llegaron a querer al personaje de Uraraka ahora son los primeros en insultarla, y no sé si el fandom le da mucho más valor a qué pareja se canoniza al final de la historia que al mensaje que la obra intentaba transmitir, porque para mí esta polémica es de las más estúpidas que yo he escuchado. Les guste o no, el personaje de Uraraka es de los mejores de toda la serie. Ella no necesitaba terminar con una pareja para poder concluir su arco de personaje, así que el hecho de que terminase o no con Deku no me puede importar menos. El personaje de Uraraka tuvo un excelente desarrollo a lo largo de toda la historia, y que al final también tuvo una conclusión bastante buena. Dejando la polémica, vemos que Deku sigue hablando de sus compañeros. Vemos que Bakugo al final sí cumplió su sueño de ser un héroe, pero debido a su actitud siempre va bajando en el ranking de popularidad. He visto también mucha gente quejándose de que Bakugo no logró su sueño de convertirse en el héroe número 1. Es más, Mirio actualmente es quien ocupa el puesto del héroe número 1, cosa que me parece totalmente acertado, porque Mirio sí debía convertirse en algún momento en el héroe número 1. Todoroki al final terminó convirtiéndose en un héroe bastante popular, alejándose de todos los estigmas que la gente tenía sobre él acerca de ser el hijo de Endeavor. Saliendo del trabajo, Deku continúa hablando sobre sus compañeros, mencionando que
por distintos aspectos, es muy difícil que ahora puedan encontrarse, lo cual por desgracia es una de las cosas más normales que nos puede llegar a pasar. Al salir del colegio o la universidad, por desgracia no vamos a tener el mismo contacto con aquellas personas que eran nuestros amigos. Mientras continúa pensando, ve que un niño está a punto de caerse. Por suerte Deku logró atraparlo, pero vemos que Dai, el joven de hace rato, también tropezó al intentar salvar a este niño. Al conocer la figura que es Deku, le pregunta si algún día él también podría convertirse en un héroe al igual que ellos. Y aquí se confirma lo que yo ya les dije. Deku, en una abrir y cerrar de ojos, le da varios consejos con respecto a su don, y vemos que a pesar de que su don no es demasiado fuerte, este niño tiene unas actitudes que para Deku son lo más importante. Dai, a pesar de que falló, intentó salvar a un niño. Esa convicción de querer ayudar a los demás es para Deku lo más importante para tratar de convertirse en un héroe. Y al igual que como All Might se lo dijo en algún momento, este le dice al joven que en algún momento él podrá convertirse en héroe. Y vemos un mensaje un poco triste de Deku, que a pesar de que se siente solo, eso no le importa, ya que así él podría ayudar a más personas. Y con esto sería el final de la historia de Deku. Y si me lo preguntan, si el capítulo hubiese terminado aquí, estaría de acuerdo con muchos al decir que este final fue bastante malo. Pero gracias al cielo esto no pasó, ya que vemos que al final Deku terminó encontrándose con All Might y este le dio un equipamiento para que pueda volver a ser un héroe, cosa que para mí tiene todo el sentido del mundo. Vimos en la guerra que All Might, usando una armadura, fue capaz de darle pelea al mayor villano de toda la historia. Sería ilógico que Deku no usase este mismo tipo de equipamiento para continuar sus sueños. Como mencionamos, el índice de criminalidad actualmente es bastante bajo, por lo cual es bastante difícil que se topen con un villano de la escala de All for One. Ni siquiera habría que preocuparse de los costos, ya que vimos que All Might y Bakugo están financiando esto, y como ya se nos estableció muchas veces en la obra, el trabajo de héroes paga bastante bien. All Might le dice a Deku que él se ha ganado el derecho de cumplir su sueño, y en el panel final de toda la obra podemos ver que Deku al final sí logró reunirse con sus compañeros como un héroe, y me encantó esa pequeña viñeta en la que Deku sigue recordando a Shigaraki. Y con esta imagen terminaría la historia del manga de Boku no Hero, con 10 años de publicación y un agradecimiento de su creador Kohei Horikoshi. Y bueno gente, ya habiendo opinado sobre la recta final del manga, es hora de que les dé una opinión más general con respecto al verdadero final de esta historia. Y si les doy mi opinión, tanto subjetiva como objetiva, para mí el final de Boku no Hero es regular, demasiado regular. A pesar de que a lo largo de este video he defendido varios cierres de personajes y puntos importantes en la historia, estoy seguro de que las expectativas de otras personas no fueron alcanzadas porque la obra podía dar para mucho más. Boku no Hero no empezó con la premisa más grande de toda la historia. Es una obra que empezó bastante regular y que a mitad de camino tuvo unos saltos de calidad bastante grandes, y esos picos de calidad aumentaron las expectativas que todo el fandom podía llegar a tener con respecto a esta obra. Y al final estoy de acuerdo con todo el fandom de Boku no Hero al decir que esta obra pudo tener un final espectacular, porque a lo largo de toda esta obra el mangaka nos demostró que puede darle contenido de valor a su obra. Es más, hay un punto en el cual para mí esta serie me dejó a deber, que el mangaka no supo cómo explicarlo y al final terminó siendo descartado. Y hablo del fenómeno de la singularidad de dones, que para quienes no lo reconozcan era la teoría que tenía el Dr. Garaki con respecto al aumento de los dones en la sociedad. Esta teoría se basa en la idea de que eventualmente toda la población del mundo terminaría teniendo algún don, y lo más peligroso venía con la evolución de dichos dones. A lo largo de toda la obra se nos ha mostrado de que las nuevas generaciones nacen con dones más fuertes que los de sus padres. Todoroki creo que es uno de los mejores ejemplos de esta teoría, al haber logrado combinar los dones de fuego y hielo de sus padres. Según las predicciones del doctor, eventualmente los dones llegarían a ser armas de destrucción masiva. Obviamente, tal vez pasen varias generaciones para que esto ocurra, pero cuando pase puede llegar a haber un cataclismo mundial simplemente porque un niño despertó su don y no pudo controlarlo. Esta para mí era la duda más importante que el manga debía resolver, y pensé que usarían al personaje de All for One para darnos alguna respuesta a este problema, pero al final nadie terminó explicando nada sobre este asunto. Es más, ni siquiera lo volvieron a mencionar. Si el mangaka hubiese tomado esta idea, la hubiese desarrollado y le hubiese dado una conclusión satisfactoria, para mí el final del manga de Boku no Hero pasaría de ser regular a muy bueno, pero por desgracia esta idea fue totalmente descartada. En resumen, el final del manga de Boku no Hero terminó en uno bastante regular, que para muchos, incluyéndome, pudo haber tenido uno de los mejores finales del shonen moderno. A pesar de que llegué a conocer la obra de Boku no Hero hace relativamente poco, sí que llegué a tenerle bastante cariño, y no me sorprendería que mucha gente lo tenga como su obra favorita. Su final no me respondió una de las mayores preguntas que yo tenía con respecto a esta obra, pero varios de los otros puntos importantes que yo noté en esta historia sí que fueron resueltos de una manera agradable. Así que para terminar, no tengo nada más que decir que felicitarle al manga de Boku no Hero por haber llegado hasta su final, y agradecerle por todos los buenos momentos que pasé viendo y leyendo esta magnífica historia. Y este ha sido todo el video de hoy. Coméntame qué te ha parecido el final de Boku no Hero, y si te ha gustado el video, por favor dale like y compártelo, ya que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.